Llegó Campus Global. Formamos gobernantes. Bienvenidos al Instituto Internacional de Gobierno, a la Cátedra de Gobernanza Productiva, dirigida por el ministro Alfonso Velázquez, el gurú de nuestra gobernanza productiva, que permite generar este espacio de investigación, de trabajo, estos conversatorios especializados que tenemos en nuestro campus. Vamos a recibir al doctor Francisco Díaz-Canseco, el presidente Francisco Díaz-Canseco del Consejo por la Paz, que es un hombre que ha dedicado toda su vida a la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la defensa por la paz, senador emblemático, ideólogo, intelectual, destacado jurista, y que siempre se ha enfrentado a tajo abierto en la defensa de la constitucionalidad, por la democracia, por el valor, por las libertades. Además, él, dentro de su esfera de ocupación productiva, su gobernanza productiva, él es pionero en el Perú del trato en la cadena productiva, la visibilidad, la visibilización, la puesta en valor de este grano de oro llamado quinoa, y que los puneños con muchísimo honor recordamos que es originaria del lago Titicaca y que ha sido regalada y obsequiada al mundo por nuestro Dios en nuestra tierra, en la olla hidrográfica de nuestro inmenso lago sagrado de los incas, donde nuestro padre el Manco Cápac emergió de la cultura tiahuanaco para instalar en el Cusco el imperio más grande de América. Recibimos al doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara. Es un honor para nosotros tenerte, presidente. Muchas gracias por tus palabras, Gustavo. Como siempre, muy generoso, muy honrado de esta invitación a la cátedra que dirige Alfonso Velázquez, y por supuesto con mucho interés de participar en este diálogo donde veo que hay representantes de Puno, que sigue siendo el primer productor de quinoa del Perú y en consecuencia del mundo, porque hoy día somos los líderes en producción y exportación de quinoa. Inicié el proyecto que todavía dirijo en Puno de quinoa orgánica en 1985, luego de una gira política en la cual constaté que en esa época el Perú producía, y fundamentalmente Puno, alrededor de 7.000 toneladas anuales de quinoa versus unas 21.000 que se generaban en Bolivia. Y hurgando un poco en los archivos, descubrí que en la década del 40 al 50 el Perú producía cerca de 40.000 toneladas. O sea, el producto estrella de nuestra nutrición había decaído enormemente porque en el cultivo de la quinoa estaban primando criterios mercantiles que no habían existido antes. Se sustituía la quinoa en la alimentación por productos derivados del trigo, y todos sabemos que el trigo es importado. En consecuencia, los fideos, etcétera, son productos que vienen esencialmente de un producto importado, y los agricultores de quinoa eran mirados hacia abajo. O sea, eran los que quedaban cultivando quinoa, se habían quedado atrasados en el tiempo porque ahora había que sembrar otras cosas para venderlas y poder generar el dinero con el cual comprar estos derivados del trigo. Me dediqué desde entonces a promover el cultivo de la quinoa. Como yo no creo en el subsidio, como no creo que el Estado haya tenido, y de hecho lo voy a demostrar más adelante, una actitud relevante en la promoción de la producción agraria en el Perú, y mucho menos en la de la quinoa, desarrollé un primer proyecto en una zona aledaña a Juliaca, Cabane, Cabanillas, Mañazo, en fin, conozco toda la zona. Y luego el proyecto se extendió y tenemos ahora un proyecto de 1.614 pequeños productores que están distribuidos 2/3 partes en el sur, en la zona de Ilave, de Ácora, etcétera, y en el norte, en el área que yo acabo de describir. Lo que yo he visto desde entonces hasta ahora, y han transcurrido 35 años, ha sido, en primer lugar, que la quinoa no era conocida ni mucho menos reconocida fuera del área andina del Perú, donde constituía fundamentalmente un producto de autoconsumo. En el curso del tiempo, esto fue cambiando
hasta que el año 2008 se produjo el llamado boom de la quinoa a nivel internacional. Básicamente porque una famosa presentadora de televisión norteamericana que se llama Oprah lanzó la quinoa. Parece que la había probado, le había gustado, se había dado cuenta del potencial que tenía, y si bien ella no estaba en el negocio de la quinoa, la presentó y ahí comenzó este boom que tuvo efectos positivos y también efectos negativos. Por un lado, se multiplicó el consumo, más en el extranjero que en el Perú. Por otro lado, se multiplicó la producción, pero en el lado negativo no se multiplicó la calidad. Y por otro lado, cosa que a mí me preocupa muchísimo, porque nosotros, que como los que están presentes trabajamos en Puno, sabemos que ha habido una inducción de productos químicos. En su momento, en la época del boom, se mezclaba mucho en la zona del lago próxima a Bolivia la buena quinoa peruana con el descarte boliviano que entra de contrabando por desaguadero, y eso era lo que se vendía. Entonces, no hubo de parte del gobierno peruano, por otro lado, una política acertada, por decirlo menos. Yo estuve en Nueva York, conjuntamente con Alfonso Velázquez, cuando el lanzamiento, y le agradezco las palabras elogiosas que en esa oportunidad tuvo en el almuerzo del Consejo de las Américas Alfonso Velázquez para mi persona, pero luego de eso no hubo una contrapartida de parte de ese gobierno ni de sucesivos gobiernos respecto a una política coherente en cuanto a la producción de quinoa. En lugar de promoverse debidamente la producción en el agro andino, que es de donde viene la quinoa, que es su hábitat natural y donde se puede cultivar quinoa orgánica, que es lo que diferencia al Perú de los otros 60 países donde hoy día se está sembrando quinoa, felizmente para nosotros con malos resultados, es precisamente que sea orgánica, que se cultive en el Ande, y para ello se tiene que cultivar en el Ande. El experimento de proquinoa en la costa peruana fue un fracaso total. Eso ya está perfectamente demostrado porque hubo dos problemas centrales. Problema número uno, las plagas que surgen en la costa. Por ejemplo, el mildiú. Yo hice un experimento de 30 hectáreas en una zona aledaña a Lima, todo maravilloso, y cuando ya íbamos a cosechar aparece el mildiú y la única forma de eliminarlo era con un producto químico. Y por otro lado, ¿no es cierto?, teníamos la demanda. No se calculó la demanda real. Había un momento en que Perú ha producido 100, 110.000 toneladas de quinoa y Bolivia 70.000, y la demanda mundial estaba en 120, 130.000. Los precios se disparaban todas las semanas en el campo y la calidad bajaba todas las semanas en el campo. Y los agricultores de costa no tenían cómo colocar su producto porque hasta ahora hay un tema que no ha sido resuelto. Que, por ejemplo, para el mercado norteamericano no hay grado de tolerancia en los químicos. De manera tal que el exportador de quinoa convencional o el de quinoa orgánica tienen ambos que tener una quinoa que tenga 0 químicos. Yo no sé por qué SENASA no ha logrado negociar un acuerdo que dé por lo menos un mínimo de rango de tolerancia, como sí existe con la Unión Europea, por ejemplo. Todo esto generó una producción en la costa que fue un desastre cataclísmico, de lo cual yo lamento mucho. Pero cuando me invitaron el ministro de Agricultura a dictar una conferencia a un grupo de productores del norte del país, en Chiclayo, una invitación medio rara, porque después como que ni siquiera se tomó el trabajo de reiterarla, no enviaron un pasaje, nada, pero yo tomé un pasaje, me fui a Chiclayo y en compañía de mis amigos del Comité Chiclayo concurrí a este evento para sorpresa de los que me habían invitado y creo que querían congelar la invitación. Y le dije la verdad. Dije, aquí el gobierno ha promovido la producción de quinoa en la costa sin prever las plagas, sin prever que en el mercado fundamental del Perú, que es Estados Unidos, y en los mercados internacionales, la quinoa convencional, que es la que ustedes pueden producir, tiene que producirse como orgánica. Digo, ¿cómo? No orgánica, porque orgánico, entendámonos, no es solamente que no tenga químicos, o sea, hay una serie de otras cosas que se tienen que cumplir, pero básicamente ese es el elemento esencial, que no tenga químicos. Y en la costa esto no se puede producir así. Entonces, hubo un mal enfoque, los precios los dispararon. Yo recuerdo que esta señora Nadine Heredia fue un día a Puno, no sé por qué recaló en
3 comunidades campesinas que trabajan con mi empresa hace muchos años, para decirles que ya era hora que los productores o que los exportadores se metieran la mano al bolsillo y pagaran precios más altos. Ya en ese momento estábamos pagando 10 soles por kilo, y el costo de producción en ese momento debe haber estado en 2 soles 70 más o menos. Nosotros también hemos producido en Puno, o sea, conocemos muy bien cómo se produce y cuánto cuesta hacerlo. Y estaban ganando 400% y los exportadores nos estaban yendo a la quiebra, con el alza de precios incesante, la disminución de la calidad y un mercado que finalmente se saturó. A raíz de esas declaraciones de la señora Nadine Heredia, el precio había llegado a subir en el campo hasta 15 soles. Y como lo sabe muy bien Alfonso Velázquez, que también es exportador, hay un punto de inflexión en el mercado. Se puede subir y subir hasta un punto en el cual la gente dice, esto cuesta demasiado, me mudo a otro producto. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo que está pasando ahora, me parece, es que luego del boom, que ya pasó, que ya transcurrió, el nicho de mercado de la quinoa ha quedado más o menos estabilizado en el mismo volumen que se manejaba en la época del boom. No ha seguido creciendo mayormente, está en un ritmo de crecimiento. El año pasado debe haber estado más o menos en 7-8%, que es el crecimiento normal de un producto convencional, no de un superalimento. Pero está creciendo, se ha mantenido, no fue, como algunos analistas decían al comienzo, en inglés un fad, o sea, una moda, sino un trend, o sea, una tendencia. Es una tendencia que se mantiene vigente. Pero los desafíos que tenemos ahora los peruanos van en una dirección muy concreta. Por ejemplo, los chinos han intentado producir en el Tíbet y en el noreste de la China. Fracasaron. Yo he visto campos sembrados al sur de España, en Francia, porque por mi actividad me ocupo de ver qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, y no solamente en papeles o en videos, sino muy personalmente. La competencia está, y en Israel ahora están muy entusiasmados con los sembríos que han inaugurado el año pasado, como en muchos otros países. El tema es, nosotros tenemos que defender nuestra quinoa originaria, como tú dices, Lao Titicaca. Nuestra quinoa orgánica, esa es la gran fortaleza que tiene el Perú, la quinoa orgánica. Y eso se está perdiendo. La productividad media en el campo en Puno, que estaba en 1.200 kilos la hectárea, ha bajado a 800 kilos la hectárea. Nosotros hemos hecho en Ácora hace poco un seminario, invito a los que me están escuchando para el próximo que realizaremos, que tendrá que ser virtual supongo, y luego ya presencial nuevamente, para discutir qué está pasando, porque nuevamente ha bajado la calidad y, por supuesto, están entrando los químicos. Y una cosa es que se mezcle con la mala producción de Tacna o de Arequipa, que es normalmente convencional. No hablo de las alturas de Arequipa. Nosotros tenemos en Cotahuasi un proyecto también de quinoa y equihuicha orgánica, pero abajo, en el Pedregal, en Majes, en Santa Rita, se cultiva convencional. Y lo suben a Puno y lo mezclan. Y esto se detecta, porque en el mercado internacional cada día son más exigentes, con las plantas de procesamiento, con el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que preservar, ese es el mensaje, el cultivo orgánico. Esa es nuestra fuerza a futuro. Tal como ocurre, nosotros tenemos producciones en algunas zonas andinas que no son de secano, sino que tienen riego o riego bajo goteo, de hasta 3.500 o 4.000 kilos por hectárea. Y en Puno se ha caído de 1.200 en secano a 800 y en ciertos casos a 600, que es la media de Bolivia. Y siempre hemos producido el doble de Bolivia. Bolivia produce 600 kilos, nosotros 1.200. ¿Por qué nos hemos caído? Porque se han perdido las prácticas ancestrales. Cuando yo hice el primer proyecto orgánico en la zona aledaña a Juliaca, constaté que éramos orgánicos naturales, que desde la época de los incas hemos cultivado orgánicos y sabemos hacerlo. Pero luego han venido pues la Bayer y sabe Dios con el boom a colocar los químicos, que como todos bien sabemos son flor de un día, que aumentan la producción y luego se cae porque se produce el agotamiento de la tierra, en tanto que el orgánico nunca agota la tierra. Y si bien no aumenta la productividad con la velocidad que lo hacen los químicos, la aumenta con una constancia que no pueden y jamás tendrán los químicos. Y al final es preferible en el tiempo producir orgánico que producir convencional. Y como repito, porque a nivel del mercado internacional,
Si queremos mantener la primacía que hoy día tenemos que producir orgánico, porque ahí está el futuro. La gran corriente de la alimentación en el mundo es la corriente natural, la corriente orgánica. Y en esto la quinoa es un líder. Es un superalimento con características que no pueden compararse ni con la soya, ni el arroz, ni además, claro, sabemos bien que es un pseudograno, ¿no? Pero, como fuere, el tema es que hay que reforzar el orgánico y eso es algo en lo cual los sucesivos gobiernos han hecho muy poco o nada. Y yo trabajo, seguramente lo conocen, al ingeniero Vidal Apaza, que ha sido muchos años el encargado de quinoa en el INEA de Puno, una persona muy querida para mí. Promovimos el año 2014, creo que fue, que ADEX le diera el premio como investigador del año. Y Vidal Apaza a mí me contaba, por ejemplo, cuál era el presupuesto de la quinoa para quinoa en el INEA de Puno hacia ese año. Adivinen ustedes, 500 soles anuales. ¿Eso es promover? Sabemos bien que el INEA está casi desmantelado desde el punto de vista de sus instalaciones experimentales a nivel nacional. Hay que recuperar esto. Tenemos que desarrollar nuevas variedades. Las chulpis, por ejemplo. Hay unas variedades de chulpis maravillosas que están ahí en el INEA y que no las han logrado desarrollar. Nosotros estamos tratando de desarrollarlas, como empujamos también la aparición de la INEA altiplano, la 341. Espero que este año se utilice con mayor énfasis en la siembra. Es un poquito más grande, no compite con la Real Boliviana en ese sentido, pero es más resistente y tiene mejor pinta que, por ejemplo, definitivamente la Blanca Juli, muy fuerte, pero muy chiquita. Entonces, es importante que, y por ejemplo, la sajama, el han desterrado de Puno, porque es una variedad débil, sin embargo, bien cuidada y bien cultivada, puede competir con la Real Boliviana, que es lo único que tienen los bolivianos para competir con nosotros. Entonces, este país maravilloso puede producir toda la quinoa del mundo. Hay 500.000 hectáreas que se pueden sembrar con quinoa, pero tenemos que entender también la capacidad del mercado y desarrollar nuevos mercados en base a reducción de costos. Y para reducir los costos se tiene que aumentar la productividad en el campo. Yo veo que, por ejemplo, la otra vez, hace algunos meses, hubo un problema porque entró una empresa especuladora, Inú, al mercado de la quinoa, produjo un alza artificial, que luego el precio se cayó de nuevo. Y cuando fui a conversar con la gente de Sierra y Selva, que presidió en su momento Alfonso, ya no estaba Alfonso ahí, me dijeron que ellos estaban muy ocupados porque habían logrado por fin exportar un contenedor de una cooperativa de no sé dónde. Yo le dije, bueno, nosotros exportamos, no voy a decir la cantidad, pero es un poquito más que un contenedor. Tenemos algunos problemas, cero apoyo. Entonces, el problema es ese. El Estado no ha sabido manejarse. El producto está ahí. Tenemos que aumentar la productividad, cosa que se puede lograr, como me decía Vidal Apaza, en Puno, de 800 se puede subir a 2.000, 2.500 kilos por hectárea. Eso significaría un ingreso 3 veces mayor para quien tiene su hectárea, sus 2 hectáreas, que es la media de los pequeños productores de Puno, y se puede hacer. ¿Y por qué no se hace? ¿Para qué está SENASA? ¿Para qué está INEA? ¿Para qué está el apoyo del Estado en esta dirección? Por otro lado, en el sector privado, nosotros sí estamos promoviendo que se incremente la productividad. Esa es la base de todo el asunto. Poco a poco se tendrá que ir al valor agregado. Poco a poco se tendrá que ir ampliando el mercado. Pero lo que tenemos que tener en mente es que este es un mercado que cada día es más competitivo, en donde están sembrando quinoa por todos lados. Hasta ahora, felizmente, repito, no les liga. Por ejemplo, el costo de producción de la quinoa en la zona de Rennes, en Francia, que yo he visitado, le sale unas panojas pues, de menos de 1 metro, la productividad es mínima y el costo de producción es altísimo. Y no pueden producir orgánicos, o sea, no pueden competir con nosotros. Pero no nos descuidemos en cuanto a eso. Los escoceses que producen las famosas chompas de cashmere compran la lana para el cashmere de una cabra que existe en Turquía. Durante 300 años han tratado de adaptarla a las colinas, a los montes de Escocia y no lo lograban. Importaban la lana. Pues ya lo lograron. 300 años después. Ojalá que con la quinoa ocurra lo mismo, que logren adaptarla a otras latitudes dentro de 300 años. Pero entre tanto, tenemos esa amenaza.
Yo por eso dije, cuando los chinos vinieron acá y querían hacer un centro de quinoa, señores, mucho cuidado, porque los chinos trabajan para ellos, no para nosotros. Sabemos perfectamente bien que sus esquemas son nacionalistas, como deben ser los nuestros. No tenían por qué instalarse acá para llevarse la semilla que se la llevaron, la sembraron y felizmente no les fue bien. Entonces, el mensaje es ese: concentrémonos en la producción de quinoa orgánica, concentrémonos en el incremento de la productividad que está tan decaído por hectárea en Puno y a nivel nacional. Ese es el primer gran paso que tenemos que dar para consolidar la posición actual del Perú, que es el primer productor y el primer exportador de quinoa del mundo. No sé si me extendí demasiado, Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias por esta iniciación de este conversatorio. Creo que esto está muy claro, maneja los conceptos. Vamos a ceder la palabra a otro ingeniero, al ingeniero Alfonso Velázquez, ministro de Producción, presidente de Sierra y Selva Exportadora, Gurú, presidente de ADEX. El micrófono, por favor. Tu micrófono está apagado. Sí, tienes razón. Hola, buenos días. Gracias, Gustavo, Pancho. Qué alegría volvernos a encontrar. Y a veces lo bueno de estar cerca de Gustavo, a veces te piropea bastante y te hace sentir motivado un día sábado. Igual que te mereces y mucho más todavía, Pancho, por tu trabajo permanente. Recuerda que también he sido fundador del Consejo por la Paz. Ese entonces representaba Compex, un consejo de pequeña empresa muy orgánico, años de inicios. Bueno, la vida nos ha juntado en la parte promotora nuevamente y esta conversación contigo surge a través de una propuesta que traje a IGOP sobre su relacionamiento con el mundo, porque como ves, IGOP ya es una escuela mundial, virtualmente hablando, está en diferentes partes del mundo y tenemos una relación muy cercana, como IGOP, con gestores tanto en España como en China. Y a propósito, aprovecho para saludar también al equipo que constituye ese grupo de trabajo que está armando Gustavo, donde está JJ, también que se ha incorporado. Hablamos la posibilidad de darle justamente al agricultor de quinoa una mayor productividad. Dado que se ha abierto el mercado de la China, ¿de verdad? Y si los chinos empiezan a comprar realmente nuestra quinoa como se espera, hay 45 empresas ya inscritas para poder vender a la China. Yo digo, ¿de dónde va a salir la producción para China si nosotros como Perú ya exportamos 150 millones de dólares, aproximadamente 51.000 toneladas en grano? Debe incrementarse la productividad para que haya un crecimiento acorde hacia las exportaciones que deberían generarse para China. Y entiendo que podríamos, en función de la experiencia también mostrada por expertos neozelandeses que vinieron a visitarnos en mi época de sierra exportadora, del potencial hídrico que tienen muchos de los terrenos en la zona de Puno, donde a 6 o 8 metros de profundidad podríamos tener agua que a través de un bombeo con energía solar seguramente podríamos estar instalando riego tecnificado. Entonces, la propuesta para este grupo de trabajo contigo, Pancho, está justamente en ese entorno. La opinión que puede tener tus técnicos, que puede tener la experiencia tuya pasada, para poder dar inicio a una invitación a empresas europeas y chinas que quieran desarrollar comercialmente el riego para poder producir más. Indudablemente que los 2.000 y tantos kilos que he mencionado hoy, sería una maravilla poderlas lograr y salir de estos 800 kilos históricos. Creo que con riego tecnificado, el cual sería indudablemente, deberíamos también lograr algún tipo de crédito para grupos organizados de productores, como en su momento se creó el PFE, Producto Financiero Estructurado en COFIDE, del año 2002-2003, de mi época de ADEX. Logramos crear un mecanismo financiero que le da los recursos al agricultor para poder capitalizarse, ¿no?
Y también la idea que se planteó en IGOP es que estas empresas españolas o chinas que pudieran establecerse para entregarnos el riego, pudieran crear una trading eventualmente para cobrar, si es que no es económicamente en producto. Entonces, sobre este entorno es que el grupo que nos está acompañando han opinado lo positivo que podía ser esta propuesta, pero entendimos pues que no era conveniente seguir hablando más del tema si el principal exportador y que tanto esfuerzo ha demostrado personalmente en este tema no nos acompaña o pudiese opinar de alguna u otra forma para intentar traer esta modernidad que requiere la agricultura puneña. Indudablemente no quedaría solamente en quinoa, estamos hablando también de mejora en los temas de la ganadería, el tema de los lácteos, el potencial que tiene ese queso puneño de 4.000 metros de altura, pues es único, sería el queso mejor del mundo, en boca y en palabra de los técnicos neozelandeses que nos han acompañado, ¿no? Entonces, es iniciar una serie de diálogos que nos puedan conducir a intentar iniciar un proceso de modernización en el riego y el cultivo de la quinoa y otros productos en la zona del altiplano peruano. Era sobre eso lo que queremos conversar y qué bueno que nos hagas recordar que hay 60 países donde hoy día se están sembrando. Quería comentarte que en la zona de Antequera, en Málaga, José Jiménez, el empresario socio del Grupo Mustafa, que tienen las alcachofas en Cusco y en Arequipa, han trabajado también ya la quinoa. José Jiménez es un agricultor que ha llevado espárragos y alcachofa del Perú y en su ida y venida ha adaptado algunas variedades de quinoa también en España, repito, en la zona de Antequera. Y tiene silos, hoy día, Pancho, silos por 8.000 toneladas de una quinoa no orgánica, es la quinoa que llaman ecológica y que están vendiendo en Estados Unidos, ¿no? 2.500, 3.000 kilos por hectárea que están produciendo, un precio controlado, 60, 65 centavos de dólar por kilo que les pagan allá al agricultor, y la empresa de Jiménez le pone la maquinaria, es totalmente pues automatizada, la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, hay realidades que están caminando y corriendo en algunos espacios en el mundo, pero no tienen la calidad nuestra. Y coincido contigo en insistir mucho en el tema de la quinoa orgánica y ver qué podemos construir juntos y cómo podemos desde IGOP y sus relaciones mundiales apoyar en esta mejora de la productividad, que es lo que nos interesa y que nos mueve a todos, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero Juan José Vera. Gracias, Gustavo. Bueno, me parece que está Hugo Rodríguez aquí, pero está con el nombre de Bruno. ¿Huguito? Sí, está acá. ¿Qué tal? Tiene su nombre de Bruno. Cámbiale el nombre, Huguito. Bueno, un placer nuevamente estar en esta reunión, Gustavo, y como bien menciona Alfonso, se trata pues de continuar en este trabajo de renovar la promoción de la quinoa, y la exposición hecha por el doctor Francisco de Pacheco, pues abunda en este tema, ¿no? Yo creo que la línea de la comercialización internacional es un canal ya abierto por todas las experiencias dichas por Alfonso y por Francisco de Acaseco, y por todo lo que sabemos de los esfuerzos hechos en los últimos 30 años para vender quinoa al mundo. Claro, ahí está ahora. Yo recuerdo que una vez estuve en la estación experimental que está cerca de Brasilia, en el Brasil, y ellos habían producido quinoa y sacaron 4.000 kilos por hectárea en plena selva, pero a un costo muy alto, pero a punta de químicos, pues, ¿no? De manera de que
ellos, pese a tener de haber conseguido una alta productividad, nunca más volvieron a sembrar, ¿no? Esto lo digo porque entonces no se trata de elevar una productividad de por sí, si es que eso no va a tener mercado en el mundo, ¿no? Ya sabemos las restricciones que hay en todo lado. Por lo tanto, el tema del comercio internacional es un tema ya trabajado, abierto, se sabe. Lo que a mí me preocupa siempre en el tema de quinoa y de otros cultivos andinos en Puno es la vulnerabilidad de la agricultura en Puno. Una helada se tira abajo gran parte de la producción, ¿no? Yo recuerdo cuando recién sacaban los bolivianos la Real Boliviana, la quinoa Real Boliviana, no pudieron superar dos tipos de problemas. Al eliminar el episperma, que es la saponina que está alrededor de la quinoa, ellos le quitaban la defensa contra las plagas de pajaritos, de aves. Entonces, cuando sacaban una quinoa muy, muy, muy dulce, les duraba una semana en campo, porque venía una plaga y que encontraba que esa quinoa ya no tenía el amargo, y entonces barrían con ella, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una pequeña baja de temperatura y una helada también tumbaba la producción. Ahora, hasta donde yo sé, la solución a eso es lo que mencionó Alfonso hace un momento, que es el riego tecnificado, y no riego por goteo, tiene que ser el riego por aspersión, que cubre con una especie de manto hídrico las noches de helada y protege el cultivo. Claro, eso significa trabajar con bombas a presión, significa manejar el agua. Y ese manejo del agua de una cuenca tan grande, pero tan manejable como es la cuenca de Puno, es una cosa que debe trabajarse y debe revisarse. Creo que en ese sentido hay un trabajo agrotécnico que hay que desarrollar en Puno para eliminar las vulnerabilidades en la producción. La productividad es un tema paralelo, es un tema de selección de semillas, es un tema de mejores riego, de mejor abono con material orgánico, en fin, esa ruta está para abrirse. La ruta del mercado internacional también es una ruta abierta. El tema que no tiene solución es la vulnerabilidad de la productividad, de la producción de quinoa en muchas partes del altiplano. Yo creo que por ahí dejo mi comentario, Gustavo. Muchas gracias, ingeniero Hugo Rodríguez Benavides. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, hay una serie de puntos que se han tocado y que creo que deberían ser materia de un tratamiento un poco más específico. Un tema, por ejemplo, que lo mencionó el doctor Francisco Tábara, es referido a la protección de nuestras variedades, de nuestro recurso genético que tenemos, ¿no? No es muy poco lo que tenemos. Un ejemplo nomás para poner, él habló de la Real Boliviana, y en realidad en Puno tenemos una que es la Blanca de Juli, que tiene las mismas características y pueden ser mejores que esa Real Boliviana. Pero existen pues muchas otras, son 600 genotipos de quinoa en Puno, y estamos hablando, por ejemplo, de la chulpi, estamos hablando de la pasancaya, de la coito, en fin, de tantas otras, y ahí viene un tema que hay que pensarlo en la perspectiva de la comercialización a mercados nacionales e internacionales. Por ejemplo, un tema que hay que ver es propiedades de cada una de estas. Todas las quinoas tienen ciertas características. Un ejemplo, la quinoa pasancaya, quinoa roja, es una que se da muy bien para hacer culinaria al tipo, por ejemplo, arroz graneado, o sea, tipo graneado. Otro tema, la quinoa negra, con una calidad que es utilizada en el medio rural con fines terapéuticos
de enfermedades que incluso van hasta la TBC. María Cristina Roncaya, en la década de los 80, llegó a Puno con una tuberculosis avanzada y en cuestión de un año terminó totalmente curada a base de quinoa negra. Por eso digo, es que hay que recuperar el tema de las variedades y hay que verlo en ese sentido. Pero adicionalmente hay un tema que es importante y es el que acaba de tocar Juan José cuando habla, por ejemplo, de esta vulnerabilidad climática que tiene la agricultura en Puno en general. Y ahí hay un tema cuando también nos referimos a lo que dijo el doctor Francisco Tadra. Hemos perdido nuestras tradiciones. Y en el marco de esa pérdida de tradiciones nos hemos embarcado en cuestiones que han sido promovidas pues, por este famoso esquema de la Revolución Verde que se impulsó a nivel mundial y que introdujo químicos y agroquímicos en general, que lo que han hecho es malograr suelos y hacer mucho más débiles a los cultivos. En ese sentido hay un tema muy concreto que se ha trabajado ya en la década de los 90 y que fue muy importante, es el tema de la tecnología de los guaruguaru en quechua y sucacoyos en aymara. Proyecto que se trabajó con la cooperación técnica suiza y básicamente es un sistema de camellones que los incas utilizaban en el estiaje como un mecanismo de mantener la humedad y en el periodo de precipitación como un mecanismo de eliminar exceso de agua. Lo que hemos logrado ahí en ese proyecto ha sido bien importante. Hemos alcanzado, sin químicos, en producción orgánica stricto sensu, hemos logrado 3.000 kilos por hectárea a nivel de quinoa. Pero no es solamente eso, sino que además es un tema que sirve para proteger el cultivo en las noches frías. ¿Por qué? Porque el agua acumulada en los canales retienen calor durante el día y lo expulsan durante la noche. Ese calor que se expulsa durante la noche protege al cultivo que está en el camellón. Tecnología que ha permitido escribir y difundir 48 libros que no han sido debidamente asumidos a nivel de las instancias del Estado y algunos otros espacios. Sin embargo, por ejemplo, Ecuador lo tomó y está trabajando. Bolivia lo tomó y está trabajando. En Bolivia hicimos un proyecto similar a ese tipo, ¿no? Bueno, pero hay otro tema, pues, y ese es el tema que decía el doctor Tábara, que cuando hablaba de que felizmente hasta ahora no nos han logrado producir en otros espacios. Y esto se debe también, al igual que la alpaca, a la rusticidad del producto, del cultivo. Y eso es algo que lo da las características del altiplano peruano-boliviano. Y en el caso de Puno, mucho mejor. De tal manera que eso hay que tomarlo con bastante calma, pero hay que trabajarlo. Yo creo que lo que debemos promover es justamente la recuperación de cierto tipo de tecnologías. Y en ese sentido hay que acompañar tecnología tradicional con tecnología moderna, porque una de las mayores pérdidas que tiene la quinoa en el proceso de producción y recolección es justamente en la cosecha. ¿Por qué? Porque el estilo tradicional hace que se pierda aproximadamente entre 20 y 25% de los granos de quinoa. La panoja tiene que ser secada previamente para poder obtener el grano. Pero si a esto le ponemos algún mecanismo de cultivo, que ya existe, por ejemplo, en Bolivia, creo que ha mencionado también el ingeniero Alfonso Velázquez, que hay un espacio donde han manejado este tema. Esos elementos hay que incorporarlos. Creo yo que hay mucho más que hablar, pero por el momento lo dejo aquí, Gustavo, y podremos seguir abundando más luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniera Katy Saravia. Bien, agradezco la oportunidad del espacio, sobre todo para poder expresar lo siguiente. Bueno, hemos estado en algunos momentos, bueno, con algunos productores, haciendo en algunos proyectos también, haciendo seguimiento a los productores, en realidad, de quinoa, en ciertas capacitaciones también. Y recojo y valoro bastante, sobre todo,
la propuesta del doctor Alfonso Velázquez sobre los mecanismos financieros que se quiere, bueno, buscar para estos productores, ¿no? Y de hecho que más en este momento, en la circunstancia en la cual nos encontramos, es muy necesario. También estamos buscando, por otro lado, que la quinoa sea orgánica, netamente, por el valor que este tiene, ¿no? Hacer que la producción de la quinoa orgánica sea así, eso lleva un tiempo, y lleva un tiempo prolongado para que se considere así, ¿no? Para su certificación. Y si nosotros queremos que esta quinoa sea así, se difunda así, se produzca así, tenemos que empezar ya. Tenemos que empezar ya. Si ya hay conocimiento, ya hay experiencias de la producción, también hay experiencias de llevar este tipo de quinoa orgánica al mercado, nacional, internacional. Entonces, no considero que sea difícil, más bien todo lo contrario, pero sí también sería bueno empezarlo ya, ¿no? Empezar ya para que de acá por lo menos a 2 años, que sería lo más próximo, sí tengamos ya mayor cantidad en la producción de lo que es la quinoa orgánica, ¿no? Ahora, escuché, recogiendo las intervenciones anteriores, hay bastante, bueno, tenemos muchas variedades, ¿no? En lo que es la quinoa. Y sí sería interesante también hacer conocer al mercado internacional, también al mercado nacional igual, los tipos de quinoa que tenemos y la gran variedad de quinoa que tenemos en realidad, y cada quinoa tiene una diferente función, sobre todo. Hay quinoas que netamente están, son consideradas ya según estudios, hay tesis, hay varios experiencias, ¿no? De lo que se han hecho, por ejemplo, hay quinoas que son buenas para lo que es la quinoa pop o la quinoa expandida que nosotros hacemos, ¿no? Hay quinoas que ya se han hecho que son buenas, por ejemplo, para lo que es el extruido, para hacer productos extruidos o tipos chisitos. Hay quinoas que son muy buenas para hacer sopas, como son las quinoas pequeñas. Y las quinoas pequeñas, incluso hasta para hacer leche de quinoa, ¿no? Ese tipo de quinoas, las más pequeñas, que de repente en el mercado disminuye su valor por su tamaño, pero en realidad en su contenido nutricional y en su contenido como producto es mucho mejor. Incluso este tipo de quinoas en el mercado debería de tener mucho más valor porque tiene mejor composición nutricional. Luego tenemos las quinoas negras, ¿no? Y las quinoas negras también tienen alto valor nutricional, como sobre todo en lo que es el contenido de proteínas. Y toda esta gama de repente de variedades de quinoa que tenemos nosotros, no sé, pues tenemos Alinea y otras entidades como lo que es agricultura, ¿no? El Ministerio de Agricultura y todo, tendríamos que separar, ¿no? Disgregar, y según la diversificación que nosotros le pudiésemos dar y el contenido nutricional sobre todo, porque cada producto en el mercado en realidad cuesta más por su contenido nutricional y debería de ser considerado y valorado así. Valorado me refiero al tema no de solo de reconocimiento, sino valorado también en el tema de costos, ¿no? Esa sería mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. La doctora Milagros Pacheco, vamos a interrumpir su gimnasio. Está muy atenta, no ha querido perderse este horario. Felicitaciones por mente sana en cuerpo sano. Doctor, es bueno hacer buenos días ante todos. Me gusta hacer bastante ejercicio. Escuchando la ponencia es muy interesante, pero tenemos que tener una coyuntura macroeconómica.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, los estándares de Estados Unidos, la quinoa se exportaba, la mayor cantidad de exportación del Perú era Estados Unidos. Hoy ha cambiado los mercados. Está el mercado asiático, que ya no quiere la quinoa, ojo, se está cayendo en el mercado asiático. Estamos exportando a Europa, pero ahorita hay un problema muy grande de lo que tocó el anterior, la persona que me antecedió más antes, indicando de que debemos de tener en cuenta que los productores primero tienen que tener ética de lo que es el valor nutricional orgánico. ¿Qué sucede? Ellos sí efectivamente mezclan la quinoa. Y ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque si uno pasa por la certificación del mercado internacional, no cumple los estándares. 1. 2. Bolivia antes producía el doble, producía la mitad de lo que nosotros producimos. Sin embargo, en los últimos 5 años, Bolivia va creciendo su nivel de exportación de quinoa. Ahora, la quinoa tiene valores nutricionales como el magnesio. Tenemos ahorita, como estamos haciendo ejercicio, la gente ya está pensando en una salud. Y eso es muy bueno porque la quinoa tiene bastantes niveles nutricionales y también proteicos. Y entonces no solamente es revalorar la quinoa en el mercado internacional, también es revalorar la quinoa en el Perú. Y eso es lo que ha hecho una estrategia en el hermano país de Bolivia, viendo el grano de oro para las familias. Y entonces nosotros también deberíamos de tener ese concepto de revalorar el consumo por persona en el país. Porque el consumo de persona del país de hace 12 últimos años ha caído. Y ha caído en un 57.6%. ¿Qué significa? Que el mercado peruano, el comercio interno, ya no valora la quinoa como antes. Ahora, tenemos otro problema más. Dentro de lo que son los paquetes económicos del Perú, no se está tocando el agro, no se quiere reactivar. Si bien es cierto, hablamos de una caída, la más catastrófica en la economía, que el Perú hoy en este año 2020 va a cerrar con una caída del 12%, eso es bastante para recuperarnos. Y dentro de todo lo que estamos escuchando, los paquetes macroeconómicos, no se está tocando con mucho más seriedad lo que es el agro. Y ahí sí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Al no tocar el agro, no hay economía que va a ingresar de flujo. Y ese es un gran problema. Ahí también hay que trabajar, por ejemplo, lo que decían antes, ¿no? Los créditos para el agricultor. También podríamos trabajar con lo que son los clústeres económicos internacionales, que sean un tipo de comisionistas que te cobren para la colocación de productos orgánicos, 100% orgánicos, en la venta de la quinoa. Y por eso se paga una comisión. Pero eso hay que concientizar a las personas, porque la mayoría de nuestros compatriotas dicen, yo quiero ganar, pero no quiero invertir. O sea, hay un riesgo ahorita, hay un riesgo bien grande, y la recuperación de nuestra economía en el Perú no es tan cierto lo que dicen los economistas, que nos vamos a recuperar en 3 años. La caída es muy fuerte. Va a entrar el país en una recesión. No soy pitoniza, veo cifras macroeconómicas. Y también hay algo que me llamó la atención la semana pasada de la Universidad Agraria La Molina. Estaba leyendo justo porque vi el link que íbamos a hablar, el tema de hoy de la quinoa, y encontré a una profesora que decía que en el Perú existen 2.000 variedades de quinoa y solamente tenemos para la exportación y el consumo interno 20 variedades de quinoa. Ahora, las funciones de la quinoa no son malas con otros productos, la hacen más atractiva. Y eso dijo la profesora, ¿no? Dijo, nosotros nos cerramos a exportar netamente quinoa, cuando el problema no solamente es ese, podemos cambiar el mecanismo y variarlo, combinarlo, hacer buenas combinaciones, pero con altos niveles nutricionales. Por ejemplo, la kiwicha ha sido en un momento el boom de lo que es la venta en el Perú. La kiwicha con el chocolate instantáneo que va a tu mesa. Y entonces, eso también habría que ver. Productos con quinoa, con alto valor nutricional de la quinoa, pero que vayan directamente a tu mesa instantáneos. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, dice, el ASE agarra tu quinoa, lo ha sembrado para ellos exportar. Si bien es cierto, nos favorece
lo que es el aspecto climatológico, pero hoy en día recordemos que el impacto ambiental de lo que es el calentamiento global no nos va a favorecer de acá a 10 años en lo que es el microambiente para cultivar la misma quinoa y con la misma calidad. Entonces hay que ver los factores climáticos y económicos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y ya vemos la energía que otorga la quinoa en el altiplano, hacer ejercicios a 4.000 metros de altura. Vamos a terminar esta ronda con la familia Flores, la doctora Carolina Flores y su padre, que es un productor de quinoa, ganador de todos los premios en Puno. Bueno, estamos muy agradecidos por la invitación nuevamente a este evento y muy fortalecidos con todas las sapiencias de los más grandes entendidos en la quinoa, ¿no? Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, hablando sobre aumentar la producción de la quinoa en Puno, yo una vez vi cómo el CENAMI se interesaba en trabajar con las asociaciones de quinoa. Ya habían trabajado anteriormente en otros departamentos con cacao, si no me equivoco. El mecanismo de trabajo del CENAMI se trataba de ubicar a las asociaciones de quinoa y tener los números telefónicos de todos los asociados, ¿no? De todos los productores, para prevenir lo que son los fenómenos meteorológicos o climáticos, como son las heladas y las granizadas, que anteriormente les mencionaba que son lo que principalmente nos afectan en el cultivo de la quinoa. Entonces, cada vez que está pronosticada, digamos, una helada, el CENAMI envía unos mensajes de texto, incluso ahora que ya tenemos acceso al WhatsApp y todo, se puede enviar para prevenir, y existen mecanismos orgánicos de proteger nuestros cultivos, ¿no? Uno de ellos es amontonar estiércol o guano alrededor de las chacras y hacerlos humear. Entonces, durante la noche, esto va a proteger nuestro cultivo de la helada. Ya no perdemos nuestro cultivo. Ahora, ¿cómo podemos proteger de la granizada? De repente, existen los cohetes, que son pirotécnicos, que se lanzan al cielo a la altura de la nube negra, que sabemos que ya viene con granizo, para que este efecto haga que el granizo que va a caer se convierta en agua. Claro, se desactive y solamente caiga lluvia. De esa manera prevenimos que el granizo malogre o arruine nuestro cultivo. Entonces, creo que este es un mecanismo que nosotros podemos implementar en Puno para aumentar nuestra producción, ¿no? Porque principalmente esto es lo que nos afecta. Ahora también les decía que lo que aquí hace es mucha maquinaria, la tecnología. Necesitamos trilladoras. Como dice el ingeniero Hugo Rodríguez, el momento de cosechar lleva mucho desgaste humano. Y eso es lo que de repente no se puede recuperar, ¿no? Si nosotros vamos a tener la facilidad de tener una trilladora, ya la quinoa se ventea y se golpea sola. Entonces ya solo nos quedaría de repente lavarla. O incluso hay trilladoras ya completas que tú le metes las panojas y te sacan el grano, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace falta ahora para poder aumentar la producción. Y sobre todo creo que capacitación a toda la población productora de quinoa sobre las normas orgánicas, ¿no? Explicarles cómo se hace desde el sembrío, desde la preparación del terreno, qué prácticas o qué buenas prácticas agrícolas se tienen que seguir para que el producto no sea convencional, sino sea ecológico u orgánico, ¿no? Recordemos que para ser orgánicos necesitamos también una certificación que diga que somos productores orgánicos. Entonces también necesitamos apoyo en la certificación, ¿no? Para ser orgánicos. Ahora, para controlar las plagas en las aves, de repente, he escuchado yo que siembran quinoas amargas, pero al lado de la quinoa amarga siembran un pedazo de terreno de quinoa dulce, que puede ser la pasancaya. Y al costado de la pasancaya siembro mis otras variedades. Entonces, las aves
prefieren siempre la quinoa dulce, como lo mencionaban anteriormente. Entonces, al ver la pasancalla, las aves se van a recoger el pequeño cultivo que he hecho de pasancalla exclusivamente para las aves, para que no afecten mis cultivos de quinoas amargas. Eso también sería un aporte, ¿no? Muy bien. Señor Flores, terminamos con usted. Gracias, doctor. Yo quiero acotar sobre la producción orgánica. ¿Cómo conducir la producción orgánica? En Puno ya sabemos una gran parte, gracias al apoyo que han brindado las instituciones CIRMA, la SHED Puno, la región agraria, de alguna forma han dado un aporte en enseñar, en dar educación para sacar un producto orgánico en la quinoa. Entonces, han vertido bastante sobre la elaboración de abonos orgánicos, utilizando el estiércol, desechos vegetales, las cáscaras de huevo, la alfalfa para la elaboración de compost, para reemplazar los abonos químicos. Entonces también la elaboración de bioles en proceso de crecimiento para aspergar o fumigar, que se dice, es bueno a través de bioles también dar un poquito de vigor para que crezca mejor la planta. Entonces, eso también ya lo sabemos. Después, también utilizar los purines que sale cuando caen las lluvias de los corrales de ganado. En el departamento de Puno tenemos bastante ganado, ovino, vacuno, entonces tenemos suficiente materia orgánica para elaborar los productos para abonamiento. Entonces, sabemos que la quinoa orgánica hoy en día es bien visto, bien enfocado en el mercado extranjero. Entonces, nos queda a los puneños dar importancia y aprender un poco mejor. Gracias a la intención del doctor Francisco Díaz-Canseco, que ha vertido bastante sobre la importancia de la quinoa. Yo digo que la quinoa es para el futuro, es para salvar de grandes desastres, de grandes pérdidas que puede haber en otros productos. La quinoa se puede guardar por muchos años, solamente consiste en hacer el secado, buen secado. Entonces, con la quinoa podemos salvar grandes desastres que se puede presentar en el mundo. Entonces, a cada uno de ustedes que han vertido, que han dado importancia a este producto, les agradezco, les felicito, que sigamos adelante. Todavía no estamos aplicando un riego que se ha hablado también hoy día. Yo creo que es posible, riego tecnificado a través de aspersión, y con eso podemos salvar de las sequías que se puede presentar los veranillos siempre en el altiplano. Gracias a Puno, alguna vez, la vez pasada, hablar de quinoa es hablar de Puno, y Puno es una gran potencia para la producción de quinoa. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Esa fue la frase que acuñamos en el conversatorio pasado. Hablan de quinoa, hablan de Puno. JJ. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. El doctor Francisco Díaz-Canseco, casi lo presento como ingeniero. Voy a hacer una derivación en su ingeniería jurídica. El doctor Francisco Díaz-Canseco en la parte final. Estamos ya en la recta final. A las 2:30 terminamos. Micrófono, por favor. El micrófono está cerrado. Ahora sí. Bien. En realidad en el campo, ahí en Puno, con mis queridos amigos, pequeños productores,
con los que trato hace 35 años me dicen ingeniero. Porque normalmente los abogados no somos de campo, sino de escritorio, ¿no? Y para mí es muy satisfactorio cuando hacemos las reuniones en las diversas localidades donde tenemos este gran proyecto, que muchas veces se acercan y me dicen, bueno, ingeniero, saludos de mi abuelo. Porque claro, yo comencé con el abuelo en 1985, pasó al padre y luego al nieto y seguimos trabajando juntos. Muy interesante, y me gustaría entrar en contacto directo con Carolina Flores y con su papá para intercambiar experiencias, porque nosotros trabajamos fuerte en Puno y yo estoy totalmente de acuerdo con las técnicas que ellos han sugerido. Les recuerdo una técnica ancestral. Antes, hace mucho tiempo, para evitar este problema de los pájaros que se comen el 20 o 30% de la cosecha, iban a buscar los nidos de los pájaros y se llevaban los huevitos para que no hubieran más pajaritos. O sea, prevenían la plaga. Ahora hay una técnica nueva que se ha desarrollado en Holanda, estamos esperando más documentación para ver si se puede aplicar en Puno. El tema de las mallas que se usan, por ejemplo, en la agricultura de costa para la uva, las mallas Rachel, era rentable cuando el precio de la quinoa volaba, hoy ya no es rentable. Entonces hay que buscar formas, pero ese es un tema central. ¿Cómo terminamos con esta plaga de los pájaros que se comen el 30%? Hay una variedad que se está cultivando en Arequipa que es muy amarga, pero que, como bien señalaba Carolina, no se la comen los pájaros. Pero nos pasó con un cliente en Alemania que por más que lavamos la quinoa 7 veces, nosotros escarificamos y después lavamos. Y escarificamos 2 veces. Bueno, llegó al cliente alemán la muestra y la rechazó porque la encontró todavía amarga. Entonces tampoco podemos irnos al otro extremo. Una quinoa que no tenga la calidad, que no se la comen los pájaros, pero que tampoco le gusta mucho a los seres humanos, que son el consumidor final, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, especialmente en Puno. Nosotros tenemos nuestro proyecto central, el que yo hice inicialmente hace 35 años en Puno. No he viajado últimamente por las limitaciones que tenemos con la pandemia, pero tenemos allá un equipo de ingenieros, un jefe de proyecto, que siguen trabajando con las comunidades, con quienes yo hablo todos los días tempranito, 6, 7 de la mañana, para ver cómo vamos, y ahora hacemos Zoom, en fin, toda la tecnología moderna. Y sí me gustaría que conversaran con Carolina y con su papá, para ver cómo viene la siembra grande que se viene ahora en octubre, que por supuesto no tiene ningún apoyo del Estado, lamentablemente, como de costumbre, no ha cambiado nada, pero que es fundamental, sobre todo por la situación por la cual la atraviesa el Perú. Necesitamos una buena cosecha de quinoa, como necesitamos también, y ahí quiero recordar lo que ha hecho Milagros Pacheco, una buena cosecha de todo el país, y no se está cuidando ese flanco. No quiero hacer una crítica ya de otro orden respecto a lo que está haciendo el gobierno, pero debería poner mucho énfasis en si se habla de reactiva, en la reactivación del agro que está tan golpeado y donde ya entró el coronavirus. Yo estaba feliz porque las comunidades campesinas en Puno se cerraron, no dejaban entrar ni a los que regresaban de Tacna o Arequipa, de esa manera se estaban cuidando. Pero de alguna u otra manera este virus, esta plaga ha entrado, ¿no? Y está golpeando fuerte. Entonces, se tienen que tomar las medidas preventivas, tanto en la parte de salud, como digo, la plaga y el hambre, como el lado económico, y tenemos que ver la manera que el primer productor de quinoa del mundo, que es Puno, mantenga ese sitial y aumente la producción, y por otro lado, la promoción del cultivo tiene que ir aparejada con la producción del consumo. Yo presenté un proyecto de ley al Congreso hace muchos años para que se exonere de IGB a la quinoa. Es el colmo que las trufas, mi querido Gustavo, te gustarán comer tus trufitas con foie gras francés, tú que eres un gourmet reconocido, ¿no? Las trufas están exoneradas de IGB en el Perú. Casi todos los productos, por ejemplo el ajonjolí, nosotros hemos desarrollado un proyecto en el BRAE de sustitución de coca ilegal por ajonjolí orgánico, muy exitoso también. Y el ajonjolí está exonerado de IGB, pero no la quinoa. Está exonerada la quinoa para semilla, pero no para consumo. Entonces lo que ocurre es que también encarece el producto, es que sale del campo,
donde no paga IGB el productor que vende con su certificado que ha vendido, en fin, su liquidación de compra, pero cuando llega a Lima y se vende formalmente, se le tiene que cargar 18% de IGB. Ese es el colmo. Y la respuesta que hubo en el Congreso de esa época es que, asesorados por un ignorante del Ministerio de Economía, señalaba que había un convenio comercial con Bolivia, por el cual, si se exoneraba IGB, se rompía el convenio con Bolivia. Mentira, porque en Bolivia la quinoa está exonerada del IVA, que así se llama el IGB en Bolivia, no paga IVA, sí paga IVA, o paga IGB. El otro tema, el drawback para los exportadores. Tenemos ahora un drawback del 3%. Nuestro gran competidor es Bolivia, que tiene un drawback del 7%. Porque a este ministro Segura, tú recordarás, se le ocurrió eliminar el drawback, bajando los aranceles de lo que él juzgaba que eran los insumos principales de los productos de exportación beneficiados con el drawback. Y luego tuvo que restablecerlo porque la relación no es así de directa, y porque el drawback es un mecanismo de subsidio que se usa en todas partes del mundo. Entonces estamos compitiendo en un momento determinado sin drawback contra un drawback del 7%, que es un montón de diferencia de un mercado altamente competitivo como es el de la quinoa hoy en día. Se tendría que restablecer un drawback, yo diría de repente selectivo, estudiando, cosa que nunca ha hecho el Ministerio de Economía, cuál es la situación de cada producto y de la competencia que tienen otros países. Nosotros competimos contra Bolivia, que no paga IGB y tiene drawback del 7%. Y aquí pagamos IGB del 18%, claro, para efectos de la venta final, y además, tenemos un drawback del 3%. Fuera del hecho de que en Bolivia, donde, como tú sabes, el principal productor de quinoa, la principal planta de procesamiento es de propiedad de Evo Morales. Entonces ha tenido todo el apoyo del Estado. Acá el apoyo del Estado ha sido cero. Esa es la verdad del asunto. Cero apoyo. Apoyo real me refiero. Apoyo virtual, pero por supuesto, para la gran fanfarre. Yo sé, por ejemplo, que Alfonso ha hecho un gran esfuerzo mientras estuvo en Sierra y Selva, o Sierra Exportador en otro momento, pero no se ha filtrado ese apoyo. Entonces necesitamos urgentemente, y por último, cuando yo hablo del apoyo del Estado, no hablo de subsidio, hablo de apoyo en términos que podamos competir con el extranjero, en términos que se pueda incrementar la productividad y que no se caiga, en términos que se preserve el orgánico, para lo cual, por ejemplo, nosotros hemos hecho en Puno campañas radiales, y las seguimos haciendo, y las seguiremos haciendo. Por eso me interesa mucho hablar con Carolina y con su papá y ver cómo podemos sumar esfuerzos para seguir adelante en la misma ruta que estamos todos, que es una ruta en beneficio, en realidad, de todos los peruanos. Muchísimas gracias por esta participación que nos ha concitado esta mañana de sábado. Será el inicio o el reinicio de un trabajo continuado sobre la gobernanza productiva que el ingeniero Alfonso Velázquez ha proyectado en el Instituto Internacional de Gobierno, porque él tiene una visión muy clara. Dice que los gobernantes tienen que ser parte del clúster de la producción, que si un gobernante no entiende la producción y no entiende la gobernanza productiva, se va a convertir no en un aliado, sino tal vez en un adversario que atente contra esta cadena productiva. Palabra final, ministro Alfonso Velázquez. Gracias, Gustavo. Gracias, Pancho. Estimados amigos todos, lindos sus comentarios, gratos, fortaleciendo esta visión de una producción mucho más articulada, más sostenida en nuestro producto de oro, el grano de oro. Entonces, claro, conocemos la problemática del agricultor, sabemos las necesidades de cambio de legislación, el tema del IGB, es un tema que justamente el IGOC debe y va a comenzar a trabajarlo con los congresistas respectivos, ¿no? Yo creo que nuestros congresistas actuales están en una propuesta popular para hacer sentir la participación de las mayorías, deberían recoger, Gustavo, este tipo de resumen de propuestas desde el punto de vista de corto plazo. Pero también lo que queríamos era definir y profundizar si es que es conveniente o no
hablar de la tecnificación del riego en la quinoa. Y resumo por los expertos que han manifestado su opinión, que es positivo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. En el corto plazo hay que hacer el esfuerzo táctico, pero el esfuerzo estratégico va a ser darle riego tecnificado a estas comunidades que tengan, por supuesto, acceso hídrico oportuno. Si eso se da, trabajemos para traer esta modernidad. Al tener mayor productividad, volverá nuevamente la época de bonanza. Recuerdo cuando se puso a 14 soles el kilo de quinoa. Los exportadores iban en sus camiones con plata en la mano buscando comprar y pagar. ¿Cómo cambió la vida de los productores de quinoa? Su vivienda, su educación, operaciones pendientes del padre, de la madre que no se habían podido efectuar. La quinoa en esa época de bonanza, que inclusive se nos criticó porque habíamos hecho que suba tanto el precio internacional, pero era el precio que pagaba el mercado, fruto de toda esa propaganda que se hizo, inclusive cuando la FAO lanza pues el programa de quinoa diciendo un legado sembrado hace miles de años. Entonces, fue el inicio de este boom, no ha acabado, y lo importante es que podamos traer innovaciones. Y esa decisión de IGOP de apoyar en todo sentido, que podamos pronto hablar de innovación y modernidad en el agro pureño, sería una de las grandes noticias que podamos celebrar este sábado. Muchísimas gracias. Les pido por favor que sonrían un poquito para tomar la foto final. Saludos a Lucero Pillac, a Alexis Nieto, que han estado con nosotros, al doctor Liberato, al doctor Manuel Escorza. Pido que si puede encender su cámara nuevamente para la foto. Ha estado en toda la conferencia. La politóloga Ximena Cervantes, gran política, magíster y buena amiga. En la parte final, mientras nos hacemos la foto, ya estamos en las 2:30, tenemos segundos. Sí, mi querida. Sí, muy buenos días. Excelente conversatorio. Yo quería poner 2 puntos de ver qué mal, o sea, hay que repensar la estrategia del Estado en el tema de seguridad alimentaria. La quinoa, evidentemente, es un tema estratégico y el Estado no ha habido el apoyo o una estrategia clara, ¿no?, que continúe para que tenga digamos, el apoyo que realmente necesita. Hay que fortalecer la cadena de valor y otros granos andinos de la quinoa y otros granos. ¿Por qué? Porque esta cadena de valor agrupa muchos pequeños agricultores en estado de pobreza. Entonces necesitamos producir con mayor eficiencia, con mayor efectividad, para que esto redunde e impacte en su calidad de vida. Y allí me quiero detener al papel de la mujer como motor de la producción agrícola. Ojo, la mujer es el motor de la producción agrícola. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado en lo que es la difusión, la promoción de la quinoa? Hablaron muy bien y de manera muy interesante el tema de qué poco nuestro país motiva y valora la producción nacional, el consumo nacional. Entonces, por ahí creo que muy importantes reflexiones y muy agradecida de estar aquí. Gracias por incorporarte. Siempre es un honor tenerte, Sime. Sime es un valor político al alza en el país. Dios ilumine siempre su camino. Presidente Pancho Vizcanseco ha salido lindo en las fotos, y todos con su sonrisa instalada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Prendan sus micrófonos, nos despedimos, por favor, enciendan sus Adiós, micrófonos. gracias. Nos despedimos. Gracias. Gracias a Silvia Flores, la magíster Silvia Flores, que permite esta gobernanza productiva. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos a todos, gracias. Hugo, Adiós. querido. Hugo, Juan JJ. Adiós, JJ. Katy, querida. Katy. Dime adiós. Milagros, adiós. Llevas 4 horas de ejercicios. Tú sabes que la mente necesita ejercicio. Muy bien, muchas gracias, ministro Velázquez. Adiós. Okay. Chao. Gracias, buenas tardes. Huguito, adiós, Huguito. Saludos por casa, a la familia. Hasta luego, doctor. Gracias por todo. Lo propio para ustedes. Muchas gracias. JJ. Adiós. Chao, Gustavo. Nos vemos. Chao, Adiós, Huguito. hermano querido. Adiós. Nos vemos. Milagros. Chao.
bonito fin de semana. Gracias, de igual manera. Gracias.